buenas mañanas. Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar aquí nuevamente junto a ustedes compartiendo una hermosa palabra de Dios, una hermosa enseñanza a través de las santas escrituras. Shalom, shalom. Que la paz de nuestro eterno Dios Adonai pueda ser con ustedes y pueda estar en ustedes día tras día y también en su hogar. Quien les saluda y bendice en esta hermosa mañana, Pastor Pablo Aquino Jr., y poder compartirles una nueva enseñanza a través de las Santas Escrituras. La enseñanza de esta mañana está titulada Enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1, la cita bíblica que hoy vamos a estar siendo edificados a través de la santa palabra de Dios. Sin más preámbulos, comencemos nuestra enseñanza. Lucas 11:1 dice de la siguiente manera, leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. El pedido de los discípulos sorprende. Eran miembros de una cultura profundamente religiosa. Desde temprana edad se les enseñaba a los niños a repetir ciertas oraciones. La imagen de los fariseos orando en las esquinas y los lugares públicos era algo con lo que todo israelita estaba familiarizado. Los sacerdotes también incorporaban oraciones a los diferentes ritos de los cuales participaba el pueblo. Vemos que a la hora de meditar en la palabra de Dios y entender ciertos contextos culturales, vemos que el pueblo israelita, siendo un pueblo religioso, desde muy temprana edad se les enseñaba a los niños a orar, se les enseñaba, ¿sí?, a los pequeños a orar, porque estaba parte de su hábito, estaba parte de su cultura. Por ejemplo, aleluya. Por ejemplo, usted manda a sus niños a la escuela. Usted mismo fue un niño y fue a la escuela que le mandaban sus padres. Y en la escuela, aquí, les enseñaron diferentes conceptos. Bien, aprendió geografía, aprendió matemática, aprendió historia, aprendió idioma español. Aprendió diferentes materias. Pero en Israel, cuando el niño, ¿sí?, iba a la escuela, él aprendía la palabra de Dios. Claro, con diferentes, obviamente, materias, pero estaba la palabra de Dios, se les enseñaba a orar. Desde niño ya aprendían ciertos tipos de oraciones, se les enseñaba. Juan enseñó a sus discípulos, por eso los discípulos de Cristo le piden también que les enseñe. La petición, sin embargo, surge en un momento puntual. El texto de hoy comienza diciendo: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó. Intuyó entonces que evitablemente los discípulos habían observado la profundidad e intimidad de las oraciones de Cristo. No percibían en ellas rastro alguno de religiosidad. Notaban que esta disciplina ocupaba un lugar importante en su vida, pues el mismo Lucas nos dice en Lucas 5:16, Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Todo esto concluyó en un pedido: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué maravillosa petición! Reconoce en primer lugar que la oración es algo que se debe aprender. Y esta es la enseñanza de esta mañana. Reconocer que el orar se necesita aprender. Se necesita de que se nos enseñe en primer lugar y se necesita ir aprendiendo con la experiencia. Quiere decir desarrollar la oración. Que entiendo y creo yo que es uno de los grandes déficits que tenemos
en la iglesia, que tenemos como cuerpo de Cristo, que tenemos como hijos de Dios, carecemos de oración. Carece el hombre y la mujer de Dios de tiempos de intimidad con Dios. No es sencillo como la frase que solemos usar con los que recién se han convertido. Presta atención porque esta frase es muy típica y lo más seguro que la han usado en ti como también la han usado en mí. Orar es hablar con Dios. Entrar en los misterios de la oración es un proceso de aprendizaje y toda persona que solicita asistencia para recorrer ese camino es bienaventurada. Muchos también han aconsejado orar es hablar con Dios. Orar es lo que salga de tu corazón. Orar, ¿sí?, es lo que sientas en ese momento. Compárteselo a Dios, díselo a Dios. Sí, en esos consejos, ¿sí?, están dentro, bien, de un contexto de oración de una persona madura que ya ha desarrollado, que ya tiene tiempo en el Evangelio, que ya ha desarrollado una intimidad con Dios, que sabe que orar es hablar con Dios, que ya ha aprendido a poder compartirle a Dios lo que siente, lo que está en el corazón, cómo hacerlo, de qué forma conectarse con Dios. Claro, esas palabras son verdades, pero no son aptas para un nuevo creyente, no son aptas para una persona que aún no ha desarrollado la oración y que aún no tiene una base de oración. Por eso, lamentablemente, muchas personas y gran promedio, ¿sí?, no ha desarrollado la oración y aún tienen mucho tiempo en la iglesia, tienen mucho tiempo en el cuerpo de Cristo. Y lamentablemente otras, ¿sí?, el líder o el pastor o aquella persona que estaba a cargo de los miembros que son nuevos creyentes se han apartado porque solamente le han dado este consejo y no se han sentado a enseñarle a orar. Así que toda persona que pide ayuda para orar es bienaventurada. Además, los discípulos claramente veían que la oración no podía ser reducida a un rito religioso que se repetía como un encanto mágico. Los discípulos se dieron cuenta, ¿sí?, que en Jesús había algo diferente con la oración y que era algo más de repetir, ¿sí?, una oración que era religiosa, que por repetir ciertas palabras, ciertos patrones, iba a suceder algo mágico. Entendieron los discípulos, percataron, discernieron, se dieron cuenta que en Jesús había algo diferente a la hora de él orar. No obstante, con cuánta facilidad caemos nosotros en las frases hechas, los pedidos sin sentido, las declaraciones que no son fiel reflejo de lo que pasa en el secreto de nuestro corazón. Incluso en ocasiones, ¿sí?, he escuchado que me han comentado y me han dicho que mientras estaban orando ya no podían recordar lo que estaban diciendo. Por ejemplo, hace 30 segundos dijeron: Padre, bendice a mi esposo porque mi esposo está teniendo ciertos problemas. Y en 30 segundos se olvidaron lo que dijeron. ¿Cómo es posible que ciertas cosas sucedan en la oración así? ¿Cómo es posible de que digamos a veces palabras sin sentido? ¿Cómo es posible que por momentos quisiéramos orar y por momentos nuestra mente divaguee y se vaya a otras cosas y entremos en sí a los minutos y nos diéramos cuenta de que estábamos en ese momento orando? No, hay una déficit, hay algo que está mal allí, que debe ser corregido por el Espíritu Santo. Debe ser nosotros corregido por el Espíritu de Dios y su palabra. Yo creo que en el fondo los discípulos anhelaban alcanzar esa asombrosa grandeza espiritual que percibían en la persona de Jesús, y de alguna manera el tiempo compartido con Él los había convencido de que el secreto de todo esto radicaba en la constante disciplina de oración que practicaba.
entendieron los discípulos que la diferencia de Jesús como rabino, aparte de ser el Mesías, de cómo él era diferente en tierra, de cómo él hablaba con sabiduría, de cómo él demostraba el poder de Dios, radicaba todo esto, era consecuencia de una vida de oración, de una vida disciplinada de oración. La respuesta de Jesús fue ofrecerles una especie de plantilla, una especie de modelo, una especie de instrucción para que ellos, a través de la oración, ¿sí?, que cubría los temas más esenciales del reino. Jesucristo le deja al Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro como una instrucción, como un modelo a poder desarrollar. Jesucristo toca diferentes puntos, bien, en la oración para que sus discípulos puedan desarrollar, no para que sea algo repetitivo, no para que se repita vanamente, bien, sino para que se desarrolle. La sencillez de su respuesta indica claramente que una vida de intimidad con el Padre no pasa por asuntos tan complejos a los cuales solamente algunos pueden acceder. Reconocer que necesitamos ayuda para aprender a orar es un excelente descubrimiento. Si usted, mi amado, mi amada, y le digo esto con todo mi corazón, si usted en algún momento se ha acercado a un líder, a un hermano, y le ha pedido ayuda para orar, usted ha descubrido, sí, un excelente descubrimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que se nos enseñe a orar. Es necesario que se nos guíe, que se nos dé diferentes guías para nosotros desarrollar la oración. De hecho, necesitamos ayuda para aprender a amar, para aprender a perdonar, para aprender a ser libres del egoísmo, para poder pedir ser libres de la ansiedad, a celebrar las maravillas de nuestra salvación. Necesitamos aprender que el pastor, el líder, el diácono, el mentor, se nos enseñe muchas cosas que están en las palabras de Dios. Y también una de ellas es orar. Confesar nuestra incapacidad abre el camino para que comience a fluir la gracia de Dios en nuestra vida y accedamos al privilegio de tener a Jesús por Maestro. Qué bueno entonces hacer nuestro pedido como el de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Aleluya. Si tu vida de oración es tan corta, tan sencilla y tan fácil que no contiene ni sacrificio, ni esfuerzo, ni sudor, puedes tomar por sentado que aún no has comenzado a orar. Palabras de Alexander Watts. Te lo voy a reiterar nuevamente esta frase, porque sé que esto va a impactar tu espíritu. Si tu vida de oración es tan corta, tan sencilla y tan fácil que no contiene ni sacrificio, ni esfuerzo, ni sudor, puedes tomar por sentado que aún no has comenzado a orar. Esta enseñanza llega a lo más profundo de tu espíritu, de tu corazón, y que puedas entender que si hoy te encuentras con mucho tiempo en el Evangelio, pero entiendes de que no has aprendido a orar, que no has desarrollado una intimidad con Dios, que no has desarrollado un estilo de vida de oración, entonces hay un problema dentro de ti que debe ser a partir de hoy corregido mediante el Espíritu Santo. Si tú no has aprendido a orar, reconoces que falta aún, acércate a tu líder, a tu mentor, a tu pastor. Acércate para poder que te guíen en la oración y poder crecer en la oración. Mira, mi hermano, mi hermana, que todos al comenzar tenemos muchas preguntas. Si no sabemos muchas veces cómo acercarnos a Dios, no sabemos si hay que orar arrodillado, parado, de pie, boca arriba, boca abajo, bolita, sentado, de diferentes formas, cómo comenzamos. Si comenzamos pidiendo perdón por los pecados, alabando a Dios, adorando, hablando en lengua, pidiendo nuestras peticiones. Hay muchas preguntas, ¿sí?, que se les hace fácil a una persona que ha desarrollado, claro, a una persona madura, pero a un nuevo creyente o a una persona que aún no ha desarrollado la oración. Son puntos muy esenciales, son puntos muy importantes que deben ser guiados e instruidos a través de la palabra de Dios. Así que les animo que entren en un tiempo de profundidad en oración
y que si debes reconocer que necesitas que se te enseñe a orar, se te va a enseñar a orar. Y el primer maestro es el Espíritu Santo a través de su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz del Señor sea contigo. Comparte este video y sea de bendición a más personas. Shalom, shalom. Nos vemos mañana en una nueva enseñanza. Bendiciones.